Hola curiosescos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sobre Ciencia y otros Business. El día de hoy traemos un tema fascinante y seguramente ahí en casita han visto alguna de estas series como CSI, Bones, Mentes Brillantes, Mentes Criminales, perdón. Esa es otra serie. Mentes Criminales, pero ¿realmente se han preguntado qué de cierto hay detrás de lo que vemos en pantalla? Bueno, estamos hablando del tema de ciencias forenses y para eso hoy tenemos a una invitada muy especial, la maestra Chantal Sanz, que está con nosotros para compartirnos todo este conocimiento y para desmentir muchísimos mitos que hay detrás de todas estas series y de esta área del conocimiento. Así que bienvenida Chantal, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Y pues encantada de poder compartir un ratito con ustedes. Como siempre, muchas gracias por este espacio, por supuesto, pero como siempre nos gusta como arrancar, no de lleno en el tema, sino conocer a la persona con la que estamos platicando, a la que estamos escuchando. Así que cuéntanos un poquito, primero, ¿qué haces en un día a día sin tocar el tema como académico, ¿no? Sin meterte tanto en la parte académica como... ¿A qué hora despiertas? ¿Qué haces regularmente? Día. ¿Tienes un hobby? Sí, tengo. Bueno, ¿qué hago? Digamos que un día entre semana, ¿no? ¿El normal? Sí. Un día normal. Bueno, pues sí me levanto bastante tempranito, porque me gusta desayunar con calma, me gusta tomarme como mi tiempo. Tengo una gatita, entonces ella ya sabe que... Bueno, ¿cómo despierto todos los días? Si no es mi despertador, mi despertador, exacto. Porque se encarga de pedirme su alimento a la hora que se le tiene por bien decidir, que no siempre tiene que ver con la hora que me despierto. Entonces, bueno, ya me despierto así, como medio todavía zombie, le doy de comer y entonces ya, si todavía no suena mi despertador, pues sí, la verdad es que tengo la ventaja de poderme dormir un ratito más. Ay, qué rico. O sea, sí puedo, no es que me despierte y ya no me puedo, no, sí me puedo dormir de nuevo. Y ya entonces, bueno, suena el despertador y ya sabes, ¿no? Trato de, yo sé que sería lo mejor, pero no siempre lo logro, hacer algo de rutina de ejercicio básico, ya sabes, fortalecimiento de rodillas, específicamente en mi caso, que tengo las rodillas pues ahí medio 2-2, y eso tiene que ver con mi hobby, que ahorita te platico, pero bueno, entonces ya me despierto y me gusta tomarme siempre mi café con leche en las mañanas, algo dulce, algo de fruta y bueno, todo esto acompañada de mi gatita que se llama Luna Mauricia Bolita de Pelo, así se llama. Y entonces ella ya sabe, y entonces se sube en mis piernas y desayunamos yo con ella en las piernas y yo desayunando, ¿no? Ok. Afortunadamente es bastante bien portadita, entonces me deja desayunar sin problema. Sí, exacto. Y bueno, después de eso pues ya me arreglo, me listo y ahí sí ya arrancamos como el día, ¿no? Y llego aquí a la UNAM a las 9 más o menos, a veces más temprano, a veces un poquito más tarde. Y pues no entro al detalle de lo que hacemos aquí para explicártelo después, pero trato de salir pues no tan tarde, lo que sea que eso signifique. No siempre quiere decir que sea temprano, cabe aclarar, pero y ya luego en las tardes, por ejemplo, digamos que es un día que me toca partido, me gusta el básquet, juego básquet, entonces... Ya veo lo de las rodillas. Exacto, las rodillas va asociada a eso, entonces digamos que me toca partido y si sé que voy a salir tarde, pues entonces me traigo mi uniforme, todo, y de aquí pues arranco directo al juego, o bien regreso a casa, le doy de comer a Luna Mauricia, no paso tiempo con ella y agarro cosas y me voy al juego. Y ya en la noche pues sí procuro obviamente cenar algo, bueno no obviamente, pero si es con juego pues todavía mayor, con mayor razón. Y ya está, o sea, eso es como... ¿Cuántas veces a la semana haces deporte? Bueno, juegas los 5 días. No, ya quisiera yo, no, ya mis rodillas no dan para eso. No, juego 3 veces a la semana, de todas formas es bastante. Sí. Sí, estaba jugando 4, yo creo que es demasiado. Yo creo que en mi trayectoria de basquetbolista, no oficial, obviamente, todo es de hobby, no, nunca he jugado tanto. Y ahora sí, estoy jugando 3 veces a la semana. Pero siempre has jugado, o sea, desde... Sí, a mí el básquetbol nos conocimos y nos enamoramos desde que yo estaba en la secundaria. Es donde probé la primera vez jugar todos los deportes. Ahí la que fue mi profesora en la secundaria yo creo que lo hizo muy bien porque nos hizo explorar todos los deportes, todos.
O sea, desde fútbol, soccer, americano, vóley, atletismo. Yo no sé si eso tenían en su plan de estudios, pero a nosotros nos hizo jugar de todo. Y a mí el básquet me encantó, a pesar de que en la secundaria donde yo estaba, el vóley era lo que gustaba a todos. Y sí, jugaba vóley, pero mi pasión ya, o sea, para mí fue el básquet. Salgo de la secundaria, entro a la prepa y busco el equipo de la prepa. Y así, salgo de la prepa, entro a la universidad y entro al equipo de la universidad. Wow, entonces, qué padre. sí, lo he dejado como por periodos, pero por eso digo que mis rodillas, imagínate. Sí, no, de tanto tiempo ya. Ya. Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo te enamoraste de las ciencias forenses? Esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde empezó como tu primer contacto y cuándo te decidiste decir sí quiero hacerlo? Bueno, son varios momentos. Pues a ciencia cierta, y eso lo reflexioné hace poco, que también estaba platicando un poco del tema, decía yo, ¿en qué momento dije yo forense? Que yo no decía forense, porque en ese entonces pues yo sabía que existía algo como criminalística, criminología. A ciencia cierta no sabía si eran lo mismo o algo diferente, que es aparte de lo que ya fui descubriendo después. Pero yo desde la prepa, cuando tenía que escoger la carrera, supongo que en la mayoría de las prepas pues tienen esto de orientación vocacional. Uh-huh. Y entonces yo fui y yo lo sentí como un poco más desorientación vocacional porque me dijeron, en lo que quieras, bien, tú pues... Para todo eres buena. Exacto, para lo que quieras decidir, o sea, está bien. Y yo dije, pues eso no me ayuda mucho, uno que no sabe bien por dónde, ¿no? Pero dentro de las opciones que yo pensé en la prepa, siempre, no siempre, pero ya iban enfocados a un aspecto criminalístico, criminológico, forense, este contexto. Porque yo decía, puedo estudiar medicina forense o psicología forense, o sea, siempre con esta vertiente, ¿sabes? ¿En qué momento me cautivó o me enganchó? O sea, lo pienso y la verdad es que no encuentro un punto específico que me haya dicho, esto es lo que me hizo tomar. Pero, en la prepa, cuando tomé química orgánica, me enamoré de la química orgánica. Bueno, creo que soy algo enamoradiza ahora que lo pienso. No es verdad, pero bueno, me enamoro de la química, o sea, me gustó mucho la química en general y la química orgánica me encantó. Entonces yo decía, tengo que poder juntar la química con la parte forense. Y yo no sabía si eso existía o no existía o cómo es que existía, pero me gustaba como juntar esas dos partes, ¿no? O sea, la parte de resolver un hecho delictivo, o sea, en el contexto que sea, ya sea desde la parte criminológica o criminalística, pero desde la química, o sea, aportando con la química. Y la que fue mi profesora en ese momento me dijo, pues lo que tú tendrías que hacer, como para no, o sea, no hay algo específico que te lleve directo. Uh-huh. Entonces tendrías que estudiar algo en general, pero si te gusta la química, pues puedes estudiar ingeniería química y tienes más vertientes. Y yo dije, bueno, pues vamos a explorar. Y entonces me metí a la carrera de ingeniería química. Y por eso siempre digo que llegué a la ciencia forense por el camino más largo, porque realmente estudié ingeniería química, me dediqué a la ingeniería un rato, mis primeros años de egresada. Empecé a trabajar primero en una planta de tratamiento de agua, bueno, en una empresita que producía, instalaba sistemas de tratamiento de agua de diferentes grados. Entonces yo soy ingeniera química de formación. Okay. Es un poquito, tú que eres física, entenderás, entonces no química pura, pero sí ingeniería química, un poco más aplicado. Y luego empecé a trabajar igual en industria, en la parte de ingeniería, en una empresa grande de ingeniería, que pues trabaja en toda la parte de calidad, pero enfocada en ingeniería. Y así estuve unos años, bastantes años. Después de eso, bueno, con breaks y todo, porque sí, hice algunas pausas, pero ya después estando en ingeniería digo, ¿y la parte forense en qué momento? ¿Dónde la dejé? Entonces me metí a estudiar un diplomado que tenía en ese entonces la UNAM, en la FES Aragón, sobre criminalística. Y ahí fue como, ahora sí, la primera vez que abordo, que me introduzco a esta parte, ¿no? Y yo iba todos los sábados, imagínate, trabajando de lunes a viernes, súper temprano, y luego los sábados a las 8 Más partidos. Más los partidos, obviamente. No jugaba tanto en ese entonces, pero sí. O sea, no había un día que yo me despertara tarde porque el partido es el domingo a las 8 de la mañana, la clase era los sábados a las 8 y el resto de la semana a las 8 igual. Entonces, bueno, así estuve el año entero que estuve en el diplomado.
Y después, conforme fui avanzando, que la verdad es que me estaba yendo muy bien en la parte de ingeniería, aprendí mucho, pero digo, si no es ahora, ya no voy a hacerlo. Y entonces decidí dejar el trabajo y meterme a estudiar de lleno ciencia forense. Wow. Entonces me fui a hacer un máster a Barcelona en criminalística y ciencia forense. Y ahí es cuando ya, digamos que cambio de giro, ¿no? Cuando regreso a México, después de estudiar el máster, regreso y resulta que acababan de sacar la nueva carrera. Sí. Así, yo me acuerdo cuando recién, yo vi ese edificio, ¿no? Pues ciencias forenses, wow. Pero eso fue el edificio. O sea, un año antes ya se había dado de alta, liberado, no sé cómo decir, ya se había creado la carrera de ciencia forense y todavía no estaba terminado el edificio. Entonces yo llego justo cuando están en el primer semestre de la carrera. Entonces hubo un congreso, me acerco, me pongo en contacto con las personas que están y que siguen trabajando, varias de ellas siguen todavía formando parte del cuerpo académico de la escuela ahora, y pues toco puerta, ¿no? Digo, oigan, yo, mi formación es esta y además tengo este plus, ¿no? Que tengo el diplomado, que tengo el máster o la parte de maestría en esto, ¿no? Y es así como dijeron, pues claro que o sea, por supuesto que era pues algo que necesitaban, claro, ¿no? Porque si bien existen peritos en diferentes áreas, pues no tenían la parte de formación específica en el área, bueno, un poco, yo siento que regresé en el momento, o sea, por algo pasan las cosas. Justo en el momento, ¿no? Yo regresé en el momento exacto en el que se acababa de crear la escuela. Y es como me incorporo a la UNAM, ahora ya no como estudiante, sino como académica. Wow. Bueno, después de eso han pasado más cosas, pero así es como empecé. Y luego, estando en la carrera, o sea, para entrar, doy una clase muestra y la clase, yo decidí, o sea, me dijeron, tú escoge el tema que tú quieras, da una clase muestra. Y yo decidí dar una clase sobre huellas dactilares. Y es el área en la que me desarrollo ahora. O sea, dijeron, sí, muy bien. Me encantó. Diste muy bien la clase, te quedas contratada. ¿Y en este tema? Y no. Pero después de ahí yo me seguí. Ah, ok. Y en lo que me he enfocado y me he desarrollado ya a lo largo de estos años, pues es en identificación en general, pero específicamente a partir de las huellas dactilares. Ahora, quien llega, por ejemplo, a esta parte o a enseñar en esta área, no necesariamente tiene que ser algo que tenga que ver con la química, ¿o sí? Puede ser multidisciplinario. De hecho, es multidisciplinario. Todos mis compañeros, sí habemos varios que somos químicos, ingenieros químicos, UFBs, CUAS. La verdad es que sí hay una, digamos que gran representación del colegio de química. Tenemos colegios y el colegio de química es el más robusto, pero nuestra directora es abogada de formación. Entonces hay abogados, hay médicos, médicas, hay una lingüista, hay físicos, hay un físico ahora, hay estadísticos, hay una chica estadística, bueno, una doctora en estadística, hay una odontóloga, o sea, hay de todas las áreas. Claro. Bueno, no de todas, pero sí de muchas áreas. Sí, porque engloba muchísimas cosas, sí, ¿no? Exacto. Justo el reto de las ciencias forenses es que es de todas las áreas, o sea, es todas las áreas del conocimiento, científicas, técnicas, artes, cualquier área que pueda desarrollar y aportar en la resolución de un hecho delictivo, de un caso que se investiga. Entonces, pues, bastantes. Justo, antropólogos, arqueólogos, de entomólogos. Mi compañero de enfrente es entomólogo. Estoy al lado del antropólogo, enfrente del entomólogo, la de médico forense. Bueno, qué buenas charlas. Sí. O sea, cuando hablan de multidisciplina, ahí es. Ciencia forense es multi, inter y transdisciplinario. O sea, tendríamos que tender hacia la transdisciplina justo en la enseñanza, ¿no? Bueno, y o sea, lo que sí se ha encargado la escuela es en tener un grupo fuerte de personas que conocen de enseñanza de la ciencia, sobre todo la parte de docencia y enseñanza, justo para poder transmitirlo así a todo el cuerpo académico que conformamos, pues el personal que estamos ahí de académicos de base. Qué interesante, qué historia tan interesante, porque justo como dices, a veces creemos
que no lo hicimos en el tiempo adecuado, que ya se nos pasó, que no, ya es demasiado tarde, ya estoy trabajando, pero uno nunca es tarde y nunca no es el momento adecuado, ¿no? Porque a veces puedes decir, lo hubiera hecho antes, sí lo hice, pero lo hubiera hecho antes. Creo que tu historia es como es el tiempo en el que debe pasar las cosas, ¿no? Y todo, a lo mejor esto que viviste te da un bagaje diferente para ver la ciencia en tu área de una manera muy distinta. Exacto. Ahora, justo. Cuéntanos un poquito de cuando tú ves estas series, que son muy famosas, de resolución de casos y demás, ¿qué piensas cuando las ves? O sea, sí puedes decir, se acoplan mucho a la realidad, o sí te pasa también que de repente ves un capítulo y te mueres de risa porque dices, no, eso no es cierto, ¿no? Pues de entrada, como que la que más vi fue CSI, más vi y no la vi tanto, o sea, como esta estructura no me encantaba, o sea, como que siempre era, ya sabes qué va a pasar desde el principio, sí, ¿no? Ya. Sabes que se va a resolver, que vas a tener un conflicto, una problemática, que se van a juntar las historias y al final se resuelve. Entonces, como que esta dinámica tan estructurada no me encantó de la serie. Y dejé como un tiempo o sea, como que no me metí tanto, por ejemplo, Dexter. Hay otras series que tienen un poquito más de, no sé, como son, la estructura no es tan rígida, entonces sí te generan esta curiosidad de qué va a pasar y tienes que estar descubriendo. Creo que eso en general, no nada más de las series de este estilo, sino en general, me gusta que te captan como espectador, ¿no? Claro. Pero específicamente en el caso de las de ciencia forense o la que tienen que ver con ciencia forense, pues hay cosas que dices, sí hicieron una buena investigación, sí se metieron a profundidad, y hay veces que dices, no, bueno, o sea, no, de ninguna forma las cosas suceden así. Y, o sea, estaría padre que pasara tan rápido o tan inmediato o de esa forma, pero no es así, ¿no? Generalmente, obviamente, es una serie, es poco el tiempo y no refleja lo que realmente involucra un proceso completo, ¿no? Entonces, difícilmente una técnica puede ser tan rápida como se muestra en las series. ¿Tienes alguna favorita? Está bien que te gusten las series porque eso genera como esa curiosidad, sí, ¿no? Pero sí tenemos que tener claro que en el transcurso, por ejemplo, de la formación de la hora científico forense, que si en mis días de estudiante hubiera existido la carrera, hubiera solucionado mi gran camino y vuelta magistral que me fui a dar, ¿no? Porque hubiera podido hacerlo directo. O sea, está bien que en el transcurso te des cuenta que las cosas pues no son como la serie te lo plantea, ¿no? Entonces ver como esos pequeños detallitos que realmente son grandes y que tienes que desarrollar mucho en ese inter, ¿no? Sí. Entonces yo recomendaría en general, a mí me gustó la de Dexter, por ejemplo, pero tampoco es que refleje mucho la realidad, ¿no? Y mucho menos que una persona, o sea, son muchos detallitos que que no se apegan a la realidad, pero pues es una serie, es algo justo que tiene ese sentido. Distraer, dar a conocer un poco, sin entrar en detalle que sea aburrido, ¿no? Y como captar esa curiosidad, ganas, gusto, ¿no? Y en este tenor, ¿tú qué es lo que más te apasiona de las ciencias forenses y cuál es como el reto más grande al que te has enfrentado justamente ya sea en el trabajo o en tu investigación? ¿Qué es lo que más me apasiona? Pues te podría decir que en el caso de lo que yo hago en mi día a día, siempre tenemos una dinámica, yo siempre tengo una dinámica distinta. Ningún día es igual. O sea, yo no es que llegue y ya sé que me voy a dedicar a, yo qué sé, a resolver o a investigar o a planear una clase. Cada día es distinto. O sea, hay días que tengo que resolver, por ejemplo, pues no sé, preparar un material para poder hacer una exposición con una, yo qué sé, ¿no? O sea, son diferentes los retos en cada día y eso lo vuelve interesante, ¿no? O sea, estamos, no sé, se me ocurre y hago de una vez el anuncio, vamos a tener el Congreso de Ciencia Forense, ¿no? Qué padre. Entonces, eso lo hacemos cada 2 años. Entonces, este año va a haber congreso y hay que organizar o ver a quién vas a invitar o si tienes posibles candidatos, no sé. O sea, vas viendo como diferentes
temas a lo largo de cada día de la semana, ¿no? Entonces ya sé que voy a tener una clase, a lo mejor pues es ir planeando los temas de esa clase, o el diseño, estructurar, modificar. Yo cada año la clase que doy, que es específicamente de dactiloscopía, es una versión distinta. Entonces todos los años voy mejorando la clase, ¿no? O hoy voy a recibir un alumno, no sé, que está haciendo servicio social, bueno, que eso no es el caso hoy en día, pero que está apoyando en una investigación específica. Hoy viene el tesista, así. O sea, hay diferentes... Cambia. Sí, cambia cada día. Entonces dirías que lo que más te gusta es... Que es muy dinámico. Que es dinámico. Que es dinámico, que cambia, que interactúas con otras personas, que a veces te pone retos diferentes. O sea, acabamos de tener la oportunidad de estar en una reunión que se llevó a cabo a nivel nacional sobre identificación de personas. O sea, este tipo de foros, pues es un reto también, es la presencia de la universidad ahí, ¿no? Claro. También como levantando la mano sobre aspectos o dando su punto de vista en aspectos que competen a nivel nacional, ¿no? Y eso a mí se me hace una súper oportunidad, el hecho de tener como la posibilidad de acercarnos y de que la sociedad en general, o sea, en general me refiero a las instituciones, que haya como esta posibilidad de empezar a permear o a desarrollar investigación que pueda permear en las necesidades de la sociedad. Eso a mí se me hace algo súper valioso que tiene la universidad en sí, y más en esta área de ciencias forenses, que pues es una necesidad que todo el mundo conocemos, ¿no? Claro. Entonces, no solo el hecho de formar científicos forenses, sino también poder desarrollar y encaminar las investigaciones hacia abonar a esa o contribuir a esa necesidad. Qué bonito. Sí, sí. Porque justo cubres dos sectores muy importantes, ¿no? Uno es preparar a la gente que viene, a los nuevos chavos que vienen, que se van a enfrentar a todo esto. Y dos, hay una demanda muy cañona, como sabemos, ¿no? En México, en muchos sectores de gente desaparecida, de casos de violencia, y si se puede aportar en esto a que sea mucho más fácil resolver ciertas cosas, o das nuevas ideas, investigación en diferentes rubros, ¿no? Exacto, enfocada a una necesidad, pues qué mejor, ¿no? Sí, es como el paquete completo. Justo desde que yo estaba en la ingeniería pensaba, ¿cómo puedes desarrollar investigación si no conoces la necesidad? ¿No? Pues en este caso está al revés, ¿no? Porque estamos rebasados de necesidades y pues a lo mejor el recurso vamos a ir trabajando poco a poco, ¿no? Sí. Pero el hecho de que se haya creado la licenciatura, que ahora creció a escuela... Es un avance enorme, sí. O sea, el país, México, reconoce la necesidad y empieza a atenderla de la forma, pues, lo más estructurada posible, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace algo que realmente con vistas a abonar a resolver el problema, ¿no? Sí, hay una persona que me dijo que si podía hacerte esta pregunta cuando le dije que venía a platicar contigo. Él me dijo, es que yo quería estudiar eso. Forense. O sea, hoy me enteré de que él quería estudiar esto. Es un compañero de ingeniería. Ahorita estoy haciendo el postdoc en ingeniería, entonces de ahí me dijo, ay, ¿cómo crees? Yo quería eso. Me dijo, ¿puedes preguntarle, por favor? ¿Cómo le haces o cómo le hacen cuando se enfrentan como investigaciones que son muy violentas o este tipo de cosas para tener un equilibrio, mente y todo lo que implica cuando ves una escena muy fuerte? Uno, para no hacerte como que te lastime tanto o que te pueda llegar incluso hasta traumar, que es un extremo, y el otro extremo sería hacerte muy insensible, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para... Si estás inmersa, ¿y cómo le haces como para mediar este equilibrio que pues no ha de ser nada fácil, me imagino? La realidad es que viéndolo desde la academia, que ahora que estoy aquí, es distinto. Yo creo que esa pregunta, y la puedo resolver parcialmente porque trabajo y colaboro con varios peritos, pero el perito, el experto, por ejemplo, en mi área, en dactiloscopía, alofoscopía, pues es el que llega a la escena, ¿no? Al lugar de investigación, escena de crimen, lugar de investigación. O sea, se conoce comúnmente como escena del crimen, pero estrictamente pues es el lugar donde investigas. Porque si el crimen se cometió ahí o no, no lo sabes, apenas lo vas a investigar. Son los que se enfrentan a estas situaciones como un poco más pues diferentes, ¿no? Que puede ser
muy violenta o puede ser como muy fuerte, pero nosotros aquí en la academia no participamos en las investigaciones que están activas, en las investigaciones abiertas, porque justo los peritos son los que absorben toda esta parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí nos enfrentamos a retos que es como enseñar o desarrollar la habilidad en los estudiantes de poder enfrentarse a estas situaciones de tratamiento o atención a víctimas, por ejemplo. O sea, estar como preparados ante diferentes situaciones que se pueden presentar, pero nosotros, y hacemos por eso algunas estrategias como de enseñanza, simulación de contextos, de eventos, pero no es que podamos tampoco salir con ellos y decir, ahora vamos a atender el caso mediático de los dos. Sí, claro. No, tampoco se puede, ¿no? Entonces, tratamos de desarrollarlo en los alumnos y por eso es que tienen asignaturas de diferentes áreas del conocimiento, pero realmente esta pregunta yo creo que sería muy pertinente para los peritos que se enfrentan. Por ejemplo, un perito de hechos de tránsito, ya te puedo yo decir que no ve, ¿no? Claro. O sea, ve contextos, situaciones muy fuertes que a lo mejor no todas las personas pueden ver, presenciar, ¿no? Parte de los criterios de selección de los chicos, de los alumnos que entran aquí en la escuela, pues es que puedan tener esa temple, ¿no? Sin llegar a ser, como tú dices, generar como esta cápsula o esta caparazón de insensibilidad y que no me importa nada. No, o sea, sí tienen que ser sensibles porque finalmente si hay familiares o tratan con víctimas, pues tienen que tener la posibilidad de hacerlo. Empatizar un poquito. Exacto, poder hacer esa parte de confort, ¿no? Y respaldo, pero pues sin dejar de separarse de lo que van a hacer, ¿no? O sea, y si se tienen que enfrentar, por ejemplo, a algo muy sencillo, pues tienen una materia que trata de entomología, que son insectos. Y si a ti no te gustan los insectos, pues tienes un grave problema, ¿no? O llevan la clase de hematología, pues tienes que enfrentarte a trabajar con sangre, porque eso es lo que toca en esta asignatura específica. A lo mejor te dedicas a otra parte de derechos humanos o yo que sé, a un área totalmente distinta, pero en tu formación, en tu bagaje, lo tienes que tener, exacto. O lo mismo los que dicen, es que yo no tengo habilidad para hacer cuando tienes que hacer el desahogo de la prueba. Entonces me da cosa ser perito porque pues cuando tenga que desahogar la prueba no tengo tanta facilidad de palabra. Pues sí, pero por eso también tienen formación y llevan una clase específica que tiene que ver con, ¿cómo se llama esta clase? Expresión oral y escrita. Entonces justo, y hacen dinámicas en donde fomentar en ellos esta habilidad o desarrollar, por lo menos perder el miedo y poder transferir la información o la idea que tienen de una forma que se entienda, ¿no? Tanto de forma oral como escrita. Entonces, yo creo que sí es algo importante que se tiene que desarrollar en los estudiantes y que uno como profesionista pues también lo tiene que tener presente, ¿no? Siempre tener muy presente, sobre todo los que se dedican, por ejemplo, en contextos de búsqueda, Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones de búsqueda locales, pues tener muy presente el trato digno de las familias, los familiares, todas las personas que participan, ¿no? Todos los colectivos, o sea, las personas siempre, sobre todo con una necesidad tan fuerte, sí, pues uno tiene que ser muy, muy, muy respetuoso de cómo te diriges tanto a las personas como del hecho que estás investigando, ¿no? O sea, esta mala tendencia de cosificar a las personas pues está muy mal. Sí. O sea, finalmente tú estás buscando, o la persona está buscando a un familiar, no está buscando una cosa, está buscando a su familiar. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, regresando un poquito a la parte de series, vamos a tocar ahora los mitos, ¿no? Porque justo decías, es que es muy diferente a veces lo que podemos ver a través de la pantalla y dices, no es tan fácil, ¿no? No es tan mágico como pareciera. Vemos a veces escenas donde llegas casi que con la muestra y te dan el resultado y te dice, seguro esto pasó, ¿no? O sea, lo ves y dices, sí, claro, eso pasó. O son máquinas que a lo mejor la persona a veces no hace mucho y tú nada más pones tu muestra y ya salió. Ahora que tú estás en este estudio, ¿hay ese tipo de máquinas o realmente sí requieren como muchos estudios a la vez, una prueba?
¿Pasa así como se ve en la serie? ¿No pasa así? Por ejemplo, en el caso de las huellas, digo, porque tengo sesgo, lo siento, me voy a enfocar esta parte, pero pues es mi área, ¿no? En el caso de la identificación con huellas, pasa mucho que en las series aparece como que, hoy se encontró una huella, primero hay que ver en qué tipo de superficie está, ¿no? Si realmente es un elemento completo o es un fragmento. Si es un fragmento, pues tienes menos información. Si esa información es visible y realmente es útil para poder hacer un estudio a partir de ese elemento. Entonces, todo eso tiene que ver con el lugar donde la encontraste. Estamos en una escena, en un lugar de investigación, y se encontró una huella que parece, o sea, una mancha que parece ser huella. Entonces ya el experto es el que tiene que determinar o hacer esta prevaloración, es decir, si es útil, voy a procesar. Entonces procesa, y en ese realizar el procesamiento, puede ser que en el revelado pues obtenga la idea, el objetivo de hacer ese procesamiento es que esa huella que no se ve a simple vista o que no se ve completa o que difícilmente se observa en la superficie, pues hacerla visible de forma clara y entonces documentarla. Entonces en esa etapa puede haber alguna falla, algún lo que sea, y hay pérdida de información. Obviamente se trata de que sea pues lo menos posible, pero eso puede pasar porque a lo mejor el lugar de investigación pues es una escena que no está controlada, es un campo abierto, que saben que tiene problemas de inseguridad y que además ya es tarde y que además está por llover, o sea, como muchos factores que pueden interferir en hacer un correcto procesamiento, ¿no? En el lugar. Pero bueno, digamos que es un elemento útil, ya lo metiste, y entonces llegas al laboratorio y dices, voy a hacer mi estudio. Y voy a utilizar un sistema automatizado de identificación con huellas dactilares, y esto es lo que en las series vemos, ¿no? Llegaron con la huellita, ¿no? No te explican cómo hicieron el revelado, el procesamiento, pero ya está la huellita, ¿no? Cómo de aquí se fue a esta hojita o esta foto o lo que sea, generalmente sobre una superficie. Entonces, en esa superficie pues tienes tú que transferirla o hacer la recolección sobre otra superficie donde ya la puedas analizar. Entonces, para eso tienes primero que hacer el revelado, después hacer la recolección, y después de la recolección tendrías que hacer el embalaje, y después del embalaje tendría que llegar al lugar al laboratorio, ¿no? Okay. Ya en el laboratorio tendría yo que digitalizar, si es que sobre una tarjeta, pues tengo yo que digitalizarlo, hacer un escaneo, como lo hacemos normalmente, pero con una calidad suficiente para que el sistema automatizado lo reconozca. Entonces no es que yo pueda usar el escáner que tiene en la papelería, claro. No. Tengo que utilizarlo con cierto nivel mínimo de calidad, ¿no? Entonces, digamos que ya lo meto al sistema, y este sistema no me va a arrojar, o sea, no es en segundos ni en minutos. Es que aparte aparece como... Exacto. No, fue esta persona. Eso no pasa. Tú le tienes que dar criterios para hacer esa búsqueda. Primero es saber si vas a usar el AFIS, se conoce así el sistema automatizado, porque el AFIS se pueden tener diferentes sistemas automatizados dependiendo la empresa o donde tú vayas a hacer la búsqueda. Por ejemplo, lo más común es que en las fiscalías, pues sí tienen su AFIS. El AFIS que se tiene en la fiscalía es el que registra a todas las personas que en algún momento estuvieron relacionadas con un hecho delictivo, puesto que se le tomaron sus huellas y se incorporó a la base de datos. Pero si vas a hacer la búsqueda en ese AFIS, pues es dejas únicamente... mucha gente fuera, ¿no? Exacto, con esa población. Pero yo no puedo llegar al INE y decir, quiero que me busques este elemento dactilar en tu base. Primero tengo que descartar. Y tampoco es que el INE, el sentido original de esa base, sea ese. Para el AFIS sí, en el de la Fiscalía, pero en el del INE no. Entonces, ¿qué pasa con las personas, volviendo al tema de búsqueda, con las personas no identificadas o desaparecidas? Tengo un cuerpo desconocido o una persona sin vida, que no conozco o sea, no sé quién es, y quiero darle una identidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues toman su registro de dactilar, porque si tiene huellas, puedo tomar su registro, y entonces este registro es el que le digo al INE, oye, por favor, busca en tu base y dime si tienes alguna coincidencia. Pero eso tiene que ser, y se logró después de años de gestión. Eso estoy hablando que no es algo que se diera... orgánico, ¿no? Desde el sexenio de Calderón fue el primero que estableció el primer convenio, ¿no? Y eso se hace, o sea...
Entiendo que luego hay que renovar todos estos convenios y demás. O sea, no es un flujo continuo natural que se dé, ¿no? Ahora ya está un poquito más fluido, pero tampoco es que sea así como de forma natural. Justo hoy hablaba con una colega al respecto y como que sí todavía hay ciertos huecos de quién es el responsable y hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad del otro, ¿no? Pero, por ejemplo, para identificar personas, si hay como esta apertura ahorita. En la búsqueda de personas, sí. Ajá, ¿no? O sea, todos estos registros de personas sin vida que se encuentre, que se tiene registro, sí. Sí, pero en el tema de algo como una escena del crimen como más violenta, un asesino, algo así. ¿No se podría buscar en el No INE? se podría. No, porque es una base distinta. O sea, sí para fines de identificación, claro, pero no para fines de hechos delictivos. Para eso se tiene la FIS. Y entonces eso te hace que sea más difícil, ¿no? Y ahí te va, o sea, yo lo meto al sistema automatizado y resulta que el sistema es no tan automatizado, porque no me reconoce, no me dice, mira, este es tu candidato, esta es tu respuesta, este es. No, lo que hace la FIS, cualquier AFIS, no nada más el de servicios periciales, es que te arroja una serie de candidatos, dependiendo de los criterios de búsqueda que tú le pongas. Entonces tú le dices, a lo mejor busca en todas tus bases, que como los tengas organizados, busca en todas tus bases, y entonces te dice cuál es el criterio que tienes que vas a decidir, o sea, cuántos candidatos quieres que te arroje al final, 5 o 10. 5 o 10 son los que te arroja generalmente un sistema automatizado, que a mí me gusta más llamarlo como sistema semiautomatizado, porque al final depende del criterio del experto seleccionar de esos candidatos posibles cuál es el que sí coincide. Entonces tienes que descartar por criterios generales y al final se decide contra cuál se va a hacer la confronta uno a uno. Entonces, un botón no es y no te da una identidad. Y no es como tararara. No te da un nombre, y mucho menos. En este caso se dice que tenemos como nuestra huella dactilar, es como un distintivo único y exclusivo de cada ser humano. ¿Cierto o falso? Yo diría, depende. Si tengo el registro completo de tu huella dactilar, sí, nadie va a tener un patrón específico con esa asociación de todas las características específicas que pasan en esa trayectoria de tus crestitas. Eso es lo que es único. O sea, el patrón que se forma del tipo de figura, con todas las características particulares que pasan a lo largo de ese camino, ese patrón solo lo vas a tener tú. Pero si yo tengo un fragmento, puede ser que se parezca al patrón o a otro fragmento en otro patrón. ¿Sí? Entonces, por eso hay varios criterios. Entonces, mi respuesta es, ¿la huella es única? Sí, sí es única, siempre y cuando tenga un registro completo. Ahora, no todos los registros que se obtienen son registros completos. Y no todos los análisis, o a lo mejor la calidad de la imagen o del registro que se tiene, si no se asegura la calidad a lo largo de todo el registro, pues puedes tener zonas que dudes. Y esas zonas de duda, pues hace que el criterio baje, ¿no? Entonces, sí, aunque veas que tus huellas son iguales entre sí, porque a veces tenemos huellas que se parecen mucho en nosotros mismos o con nuestros familiares, ¿no? Pero hay algo distinto. Hay características, o sea, si tú haces un estudio nosotros lo dividimos por niveles, pero si haces un estudio nivel 2, nivel 3, vas a encontrar características que en correspondencia con las características aledañas, sobre todo los puntos característicos que tenemos a la redonda, no va a corresponder con la conformación de otro. Entonces, ese esqueleto que se forma, ¿sí? O como, en el área lo conocemos como polígono, pero es como un esqueleto que tomas de esa imagen, nunca va a ser igual. Ni en tus huellas, ni en las de tu familiar, mucho menos con las de otra persona. Entonces, por eso digo yo, depende. Si a mí me das un fragmento, debo revisar qué tanta información tenemos en ese fragmento para saber si puedo hacer una identificación o no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso que tuvieran una huella completa, pero no lo tienen en su base de datos? Está otro hueco sumamente importante. ¿Tenemos bases de datos? Sí, pero las bases son con fines específicos. Entonces ya hablamos de dos tipos de bases y los fines con los que se conformaron son diferentes. El tipo de registro que tienen es distinto. Entonces, en uno sí se asegura el registro completo, pero solo de población con cierto criterio, y en el otro, que a lo mejor tenemos el grueso de la población, no fue se hace para un otra registro cosa, completo, ¿no? Exacto.
Las huellas, nosotros llamamos el tipo de registro de huellas rodadas o huellas de apoyo. Y estas huellas de apoyo es solo lo que tú apoyas al momento de... Eso es lo que registra el escáner o lo que registra el biométrico que te está registrando. En cambio, unas huellas rodadas pues van a registrar todo lo que... Tratar de hacer de este 3D un 2D. Plasmar en 2 planos, en 2 dimensiones, toda la información que como tienes. Como un mapamundi, ¿no? Exacto, exacto. Justo hacerlo planito, exacto. Pero entonces, pues son diferentes los criterios. Ahora, esas bases no siempre se usan con el fin de otra cosa que no sea el fin que se creó, ¿no? Entonces, el INE no es que su fin sea tener el registro de toda la población. El fin por el cual se creó la base del INE o se registran las personas en el INE es para asegurar que la población pueda votar, no para identificar. Ahora, se ha visto la ventaja porque ya se tiene y por eso es que se pide usar. Porque es una necesidad nacional, es una emergencia nacional. Entonces no hay forma de negarse. Costó, porque, o sea, ya les decía del convenio, ¿no? Costaron muchos años y ahora es cuando ya todavía a la fecha pues sigue habiendo por ahí huequitos que se van solucionando, ¿no? Pero entonces esta cuestión de tener las bases no resuelve el problema. Como bien dices, si tú buscas en la base donde no está, tendrías que buscar en todas las bases. ¿Y eso qué hace? Pues que cada entidad tiene su base, ¿no? Entonces tendrías que solicitar búsquedas cada vez. Ahora vamos a buscar en los registros que se tienen de personas desaparecidas. Y ahora vamos a buscar en los registros que se tienen del INE. Y ahora vamos a buscar en los registros que se tienen en hospitales. Y ahora vamos a buscar en registros que se tienen en los CAES. Tienes que tocar las diferentes puertas. ¿Sí? Wow. O sea, lo fantástico sería que tocaras una sola puerta y se hiciera todo. Claro. Pero eso también nos lleva al otro extremo, ¿no? Un poco como pasa en otros países donde tienen todo concentrado, ¿no? No sé, se me ocurre rápido Estados Unidos, ¿no? Que sabes que si algo pasa contigo, o sea, va a estar registrado ahí en tu, ¿no? Va a estar tu tachecito, tu palomita, ¿no? Claro. De buen ciudadano, yo qué sé, buen extranjero que entra frecuentemente a Estados Unidos. O sea, hay ventajas y desventajas. Y es un súper mito, ¿no? Volvemos a lo mismo. Creemos que es como se ve en así la rápido, tele. Y que te da un nombre. Nunca da un nombre. Eso es algo muy importante. Un estudio dactilar, aún siendo de identificación, no va a asociar a un nombre específico. O sea, el resultado de un dictamen siempre va a asociar la correspondencia en características de los elementos comparados. No quiere decir que tú digas, es esta persona. No. Lo que estás diciendo es, mi estudio me está diciendo que el elemento dubitado y el elemento indubitado coinciden. Si la fuente que tú tienes de registro del indubitado es esta, entonces asocio. Pero si tú tuviste un error en tu fuente de registro... Y que también eso no te dice que fue esa persona, ¿no? O sea, pudo haber estado esa huella de alguien que fue... Esa es todo un proceso, ¿no? Tienes que descartar. Si es en una casa habitación y las personas que normalmente habitan esa casa, pues tendrías que descartarlas desde el principio. Entonces hay que hacer una toma de registros dactilares de todas las personas que habitan la casa para descartar todas las huellas, o sea, para descartar que esa huella problema o dubitada corresponda a esas personas que normalmente van a tener que van a estar en ese lugar. Lleno. Claro, por supuesto. Entonces, eso también, y lo mismo, no aseguras que, o sea, son elementos que te aseguran que hubo un contacto con la persona que depositó esa huella. Ahora, que esa persona haya cometido el crimen... Es otra cosa, ¿no? Depende de dónde la encuentres. Por eso puede ser de utilidad o no. No me sirve de nada a lo mejor tomar las huellas que se encontraron en la manija de la puerta porque entraron 20 personas al recinto. Entonces, ¿yo cómo voy a saber? ¿No? O sea, tienes que descartar. Sí, claro. Qué buen mito desmentido. Muchas gracias. Sí, hay otro que me gusta mucho que es, pasa algo y entonces si hay conversaciones borradas, si hay, sabes, toda esta información de los teléfonos, la recuperan como por arte de magia y pueden recuperar llamadas, grabaciones, fotos, cosas que incluso ya borraste del teléfono. ¿Eso también pasa o no? No sé específicamente del teléfono, pero lo que te puedo decir es que de forma general todos los registros digitales, si tú no haces un borrado seguro, realmente la información no se borró. Entonces el experto en informática forense te va a decir, sí podemos extraer la información. No, pero es que yo lo borró hace meses. No te preocupes, vamos a ver qué información tiene. Y si la persona no hizo un borrado seguro,
Porque ese es el criterio específico, o sea, un borrado seguro. O sea, quiere decir que lo vas a eliminar de todas las bases, todas las fuentes en donde pudo haber tenido un contacto. Si no es así, sí se puede recuperar. No, pues qué difícil, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las llamadas. Ahora, ahí viene otra parte que es importante. Si yo tengo mi teléfono personal, o sea, tiene que haber como una solicitud del juez de control para poder hacer la intervención sobre esos teléfonos celulares. Si yo no doy, o sea, no hay una autorización o una solicitud de por medio, no se pueden intervenir estas llamadas. O sea, no es como que lo agarro y rápido... Vamos a usar tu llamada, la llamada que tuviste ayer porque pensamos que está involucrada. No, tendría que haber una orden judicial que permita usar esa información. Okay. Y si no, esa prueba no se puede presentar ante juicio. Se descarta. Entonces, o sea, ¿se puede extraer? Sí, yo creo que no sé exactamente en las llamadas o hasta qué punto de las llamadas, pero lo que me queda claro es que si está en un medio digital, seguramente si no hubo un borrado adecuado, se podrá extraer algo de información. Pero para poder tener acceso a esas comunicaciones, pues tiene que tener una documentación o tiene que estar con un permiso que lo avale. Ok. Ahora, la otra son las luces UV, ¿no? También vemos que en estas escenas entran y entonces pones tu luz ultravioleta y ves fluidos, ves huellas, ves un montón de cosas, ¿no? Realmente es muy útil y hasta qué punto el uso de esta herramienta a lo mejor tiene sus limitantes o tiene un sesgo, si se usa como se ve en estos capítulos. Lo mismo, o sea, yo creo que ahí el factor que nos juega en contra es el tiempo. O sea, si es un caso reciente, vas a asegurar que tengas más muestra biológica, que es lo que realmente puedes lograr identificar fácilmente o te facilita el reconocimiento de la luz UV. Bueno, hay diferentes longitudes de onda, yo no tengo que explicar esas cosas, al público supongo que tampoco, pero la luz UV no es que sea de un solo rango. Entonces hay una luz UV de onda corta, que esa no se va a ver, ¿no? Que es la que se utiliza con otros fines, ¿no? De, no sé, germinicida, bactericida y esto para desinfección. Una luz UV que se aproxima más al espectro visible, exacto, al azul, es la que conocemos normalmente como la luz UV, que se usa. Y de hecho, nosotros, por lo menos para huellas dactilares, utilizamos siempre el kit de luz forense, que sería como 3 tipos de longitud de onda. La luz blanca, la luz azul y una luz UV, pero UV cercana al azul, ¿no? Okay. Entonces, sí, para poder hacer reconocimiento, búsqueda de muestras biológicas, incluso elementos óseos se pueden encontrar o se pueden buscar con luz UV, sí. O sea, la regla es siempre, en el caso de huellas dactilares, buscamos primero con luz natural, con luz blanca, y entonces ya nos vamos a la búsqueda con luz UV o con luz azul. ¿Y qué hace esta luz? ¿Cómo interactúa a lo mejor con los fluidos o con las huellas que hace que sean visibles? Justo lo que hace es cambias esta longitud y vas a reconocer parte de los compuestos orgánicos principalmente que se tienen, ¿no? Pero ya te digo, o sea, en el caso de las huellas dactilares, lo que buscamos es sudor. Y la cantidad de sudor, pues puede ser mínima. Y si el tiempo es mucho, pues ya tienes menos sudor todavía. ¿Pero brilla, florece o cómo es que en el caso de las huellas, difícilmente vamos a encontrar con luz UV. O sea, eso se utiliza más para otro tipo de fluidos biológicos. Que realmente, por ejemplo, semen, o sea, en el caso de... nosotros lo usamos más, en huellas dactilares lo usamos más para fluorescentes, pero ya cuando haces el revelado, o sea, entonces haces esta búsqueda y para permitir hacer este revelado que comentaba hace rato, para que sea visible esa huella, pues entonces sí, con un reactivo que utilizamos, un polvo fluorescente, más luz UV, se va a ver fantástico, ¿no? Y con cierto filtro a lo mejor. Eso va a ver fantástico. Pero para la búsqueda de muestras biológicas, depende del tipo de muestra que tanto puede observarse mejor con la luz UV. Pero está recomendado, o sea, estrictamente que el proveedor te va a ofrecer, la luz UV te va a servir para buscar cualquier fluido biológico, ya hablamos de la parte del sudor, que es el menor caso, más si es en una huella, pero cualquier fluido biológico, incluso elementos óseos. ¿Qué tanto? Yo te diría, pues, sí se usa, si la temporalidad es poca, claro que es un instrumento que se tiene que utilizar, pero depende ya del elemento en específico que estén buscando.
Ok. Sí, se usa más para semen. Ya, sí, y sobre todo como en situ, ¿no? Cuando llegan justo al lugar del crimen y todo eso, a lo mejor si tú relacionas y te pones a pensar, a ver, piensa en una escena así, ya hechas en el kit, luz UV, ¿no? Es como que llevan su maletita ya luz UV. Siempre, el criminalista ¿no? de campo va a llevar su kit de luz forense, igual que el dactiloscopista. Okay. Sí, porque no sabes a qué escenario te vas a enfrentar. Claro. O si tienes más o menos un contexto, bueno, de todas formas necesitas hacer búsqueda. Y esa búsqueda siempre vas a necesitar la luz forense. ¿Tú has tenido algún caso real que te haya llamado mucho la atención o al que te hayas enfrentado por su complejidad? O sea, que haya sido demasiado difícil y requirió de muchos expertos para llegar a la resolución. Como tal, un caso específico, yo más bien lo que veo que es un caso como, no un caso, sino una problemática que requiere de todos los expertos, es justo estos temas de búsqueda. O sea, en búsqueda te puedes encontrar diferentes escenarios, desde los más tradicionales hasta los tradicionales, por nombrarlos de una forma, pero el hecho de tener que ocupar diferentes especialidades, por ejemplo, se me ocurre búsqueda subacuática. O sea, ¿te imaginas el grado de complejidad en un lugar en donde ni siquiera es agua, o sea, es un lugar donde tienes elementos también que están contaminando el espacio acuático? Entonces tienes que hacer búsqueda subacuática, pero ni siquiera tienes claridad de visión en profundidad. O sea, ya son más criterios que tienes que ir incorporando, ¿no? Y es sumamente complicado, casi que buscas a obscuras, o sea, sin ver, ¿no? O búsqueda también, no sé, hay algunos como que tienes que aprender a hacer incluso rappel, o sea, tienes que entrar a condiciones que no son las de fácil comunes, acceso, ¿no? O el simple hecho de hacer estas localización o búsqueda de estas fosas clandestinas y demás. O sea, esto ya no nada más es como lo que te dice la teoría, ¿no? Tienes que aplicar diferentes especialidades para poder abonar todos y experiencia y conocimiento del lugar. Hay mucho, las personas que habitan los que son de los lugares abonan mucho las investigaciones porque permiten conocer un poquito más del contexto específico en donde se va a desarrollar esa búsqueda. Si es inseguro, si tienes zonas de relieve, si tienes a lo mejor precipitaciones, todo este tipo de características pues se van incorporando, y ahí es donde veo yo que el científico forense que aquí en la UNAM se forma, pues es una aportación muy importante en conjunto con las diferentes especialidades. Está el antropólogo, está el arqueólogo, pero también está el experto del lugar, ¿no? Que conoce las condiciones. También tenemos que recurrir a toda la parte de seguridad, dependiendo si se necesita, no sé, medicina, si necesitas también bomberos, o sea, todas las diferentes áreas, paramédicos. O sea, tienes que recurrir a todas las diferentes no solo especialidades forenses, sino en general expertos en diferentes. Si necesitas un traductor, a lo mejor es un lugar en donde solo se habla una lengua específica, entonces necesitas también conocer bien el lugar en donde se va a desarrollar. Y las costumbres, ¿no? Costumbres también, horarios, todo, ¿no? Es que qué difícil, a veces pensamos como, pues es que lo resuelvan, ¿no? O sea, es como, pues ya denos un resultado y no pensamos quizá en todo lo que puede conllevar un caso, claro, dependiendo la magnitud y los escenarios, ¿no? Porque, como dices, ¿y qué tal si requiero a alguien que sepa bucear? Exacto. ¿No? Y que no solo sepa bucear, sino también que sepa buscar y sepa qué está buscando. Exacto. O sepa rapel, o montañismo, lo que se te ocurra, ¿no? Y de ahí para física, adelante. Exacto, desde condición física, ¿no? Estar en jornadas extendidas, largas, necesito que aguanten, ¿no? Entonces también tener o considerar toda esta parte de plan de emergencia, qué se va a hacer en caso de que algo pase, ¿no? O sea, el contexto de búsqueda a mí se me hace de los más complejos, porque cada búsqueda es diferente y cada espacio, contexto nos va a dar requisitos distintos. Claro. Entonces ahí siento que recurres a todo, médico forense, criminalista, antropólogo, arqueólogo, o sea, todas las especialidades tienen que, de la parte forense, pero también todo lo demás que hablábamos, ¿no? Ahora me recuerda de un caso que fue muy sonado en México, y que justamente se dio en Ciudad de México. El caso de la Mataviejitas.
¿no? Fue muy sonado por ahí del año 2000, me parece ser, cerca del año 2000, y justo era donde alguien, ¿no?, que se le hacía llamar, que se estaban agrediendo a personas mayores, mujeres, y las encontraban en sus casas, ¿no? Hasta después, bueno, pues ya se sabía que era una mujer, se le dio este nombre, pero sé que hubo como... Se tardó mucho en averiguar este caso, hubo muchas complejidades. ¿Tú lo recuerdas? Platícanos un poquito más sobre qué fue lo que lo hizo tan difícil. Yo creo, más bien, lo relevante aquí, y hago referencia a un colega con el que trabajo aquí en la escuela, que él tuvo la oportunidad de participar en esta investigación. No específicamente el hecho de llegar a la persona, que fue que presuntamente creían que era un hombre, eso era lo complicado, ¿no? Pensaban que era un hombre con las descripciones y demás. Al final, ya cuando se llega a esta persona, a la Mataviejitas, que ahora se me fue su nombre, pero ahora me acuerdo. En este caso, ¿cómo es que se llega a asociar a los demás casos? ¿O por qué saben que ella es la multihomicida? Y ahí es donde la participación de las huellas dactilares es importante. Había registros de huellas dactilares, de latentes, se conoce en el área, que son estos fragmentos que se dejaron en los lugares en donde sí hay elementos, pero no dieron positivos al momento de hacer esta búsqueda en el sistema automatizado. Okay. En el momento en el que registran y asocian a la Mataviejitas con un caso en específico y meten a la base de datos, hacen una búsqueda contra las latentes no identificadas y es cuando bota todos los otros casos. Y es cuando pueden hacer la asociación de los demás homicidios relacionados a esta persona. Entonces, la investigación fue complicada porque había pocos elementos, porque se estaba buscando con características complejas, ya que pues, la descripción correspondía más hacia una persona de sexo masculino y no una mujer, ¿no? Entonces, eso como que complicó. Y no tener más indicios, más elementos que pudieran ser de utilidad. Ahora, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, incluso hay una serie, me parece que es en Netflix, justo hablando de las series, hay una serie de Netflix que expone el caso de la Mataviejitas, que es La Dama del Silencio, me parece, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo hay diferentes especialidades que también aportan a la investigación. Y algo que fue crucial para resolver este caso, el levantamiento con testigos, o sea, la información con testigos, dio muchos datos que llevaron a reencaminar la investigación y fue cuando se cambia de presunto responsable de un hombre a una mujer. Cuando llegan a esta persona y pueden asociar o hacen esta búsqueda, y eso fue, yo no sé si fue fortuito, si lo pidió alguien en específico, pero fue algo que aportó muchísimo, puesto que había muchos otros registros que no se habían resuelto de casos similares, ¿no? Con un patrón similar. Entonces, lo primero que había que hacer era eso, ¿no? O sea, haz una búsqueda para ver qué tantos positivos te da con casos no resueltos, ¿no? Con latentes no resueltas. Entonces, aunque estén los elementos dactilares en el lugar, aunque haya presuntos elementos que puedan abonar la investigación, muchas veces se quedan así, como latentes no resueltas. Pero eso no quiere decir que a lo largo de la trayectoria, después de investigaciones, puedan abonar a otras investigaciones. Exacto. Entonces, es lo relevante de tener bases de datos, eso es lo relevante de utilizar todos los elementos que se tienen en un lugar de investigación, ¿no? O sea, no descartar, sino utilizar todos los elementos y hasta el último detalle, ¿no? Ahí también mucho tiene que ver con el criterio o los criterios que se ocupen al momento de hacer la investigación en el lugar, ¿no? O sea, si el criminalista tiene que tener un criterio de selección, saber cuál es su hipótesis del caso, cómo es que se dieron los hechos y con eso ser muy observador. Yo creo que la habilidad principal que tienen que desarrollar tanto criminalistas de campo como científicos forenses es esta habilidad de observación. Claro. O sea, como que no se sensible, te pase como un detalle, ¿no? Exacto. Wow. Ahora, la parte de asociación que tenemos con crímenes violentos y esta área en específica, el conocimiento, pues están como de la mano. De la mano. Pero también pueden
ayudar a otras áreas, ¿no? O sea, no solo tienen que ser como cosas violentas o crímenes o este tipo de cosas, también pueden aportar como a otras áreas o situaciones. O sea, las investigaciones, o más bien los casos forenses siempre tienen que ver con un hecho delictivo o un área violenta. No, no siempre. O sea, hay muchos casos que son, pues, por ejemplo, un fraude es un hecho delictivo y no quiere decir que haya una muerte asociada. Claro. No tiene que haber sangre de por medio para que sea forense. Ni sangre, ni cuerpos, ni cadáveres, ni huesos es el distintivo de la parte forense. Sí, no. Porque creo que esa es la asociación que tenemos, Sí, ¿no? Como inmediata. ciencias forenses y es, ay, ¿te gusta ver cuerpos? O Exacto. ¿cómo le puedes hacer, no? Todo el mundo que sabe que los que trabajamos en la parte de ciencias forenses piensan, ¿y cómo haces para ver cuerpos, ¿no? O personas sin vida, cadáveres. No, pues es que yo no veo cadáveres, o sea, no es mi día a día. Yo trabajo con elementos que aportan a las investigaciones, sí, y con desarrollar nuevos protocolos, estrategias, metodologías que puedan abonar la investigación cuando se realiza ya en casos reales, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos aquí en la academia. Desarrollamos y formamos, desarrollamos investigación, líneas de investigación, protocolos, metodologías, estrategias, técnicas, como que comprobamos algunos métodos, validamos todas estas propuestas desde la parte científica de la academia, ¿no? Vamos a validar que realmente funcione, hasta la formación de pues, expertos, bueno, científicos forenses, la formación de estudiantes, de personas que se puedan incorporar perfectamente al ámbito ya de la praxis forense. Pero no todos se incorporan a temas que tengan que ver con sangre, ¿no? Sí, porque lo asocias. Exacto, y no es así. O sea, hay muchos hechos, por ejemplo, los casos que se han dado mucho en la parte de migrantes, ese es un tema súper amplio e importante en donde todos los científicos forenses pueden abonar, porque hay muchas injusticias que se cometen cuando se trata de personas que no tienen o que no quieren reconocer su identidad porque pues a lo mejor justo eso, están en un proceso de migración y no quieren regresar a su país de origen, entonces pues también complica un poco que quieran tener este reconocimiento de identificación fácil, ¿no? Y hay muchas injusticias y mucha violencia a la cual se tienen que someter para poder avanzar en su camino de llegar a, no sé, algún lugar en específico, huyendo del contexto en el que están, ¿no? Entonces creo que no todos los hechos tienen que ver con violencia, sí tiene que ver con resolver casos, alguna situación. También puede ser, por ejemplo, en otro contexto completamente distinto, en obras de arte, falsificación en monedas, o sea, billetes falsos, documentos cuestionados, documentos que no sabes el origen, si realmente se escribió ¿no? O sea, la persona que se supone firmó el documento realmente es la que lo firmó. Y también entran ustedes. Entra toda la parte de ciencia forense, informática, ya hablamos un poquito de la parte de informática, auditoría forense, el uso de recursos adecuados, el uso adecuado de los recursos con un fin específico. O sea, todo este tipo de investigaciones tienen que ver con la parte forense y no forzosamente sangre. Con sangre, ¿no? Con sangre, con muertos, con cadáver, no. Si tuvieras que decir o desmentir algún mito que para ti es importante, ¿cuál sería? Pues ya hablamos un poquito de ese tema, pero jamás, nunca va a ser algo inmediato, o sea, en cuestiones de identificación, nunca va a ser algo inmediato. Y todas las áreas abonan. Entonces, por ejemplo, en algún momento hablábamos de, oye, es que puedes saber la hora exacta en la que murió una persona al momento de verla. Le haces así nada más y sí, tiene 2 horas, ¿no? Ni el médico forense más experimentado te va a poder decir una hora específica. Todos son intervalos en medicina. Y eso ya lo puede decir una de mis colegas, justo que es de medicina forense, la doctora Mercado, dice, jamás, nunca en medicina forense, ni en medicina clínica, vamos a utilizar una hora específica. O sea, y aparte depende de un montón de cosas, ¿no? Nosotros en física vemos la pérdida de temperatura en termodinámica, ¿no? Que es una exponencial, a la no sé qué. Pero aún así, pues va a depender de muchas cosas, del medio, cuál es la temperatura ese día, hubo ráfagas de aire, yo qué sé, no sé, hay muchas cosas que yo creo que juegan, ¿no? Un papel muy importante. Sí. El contexto en el que está y se desarrolla, exacto. Las condiciones que tiene el individuo, o sea, si tiene condiciones previas, todo eso va a abonar o a incorporar
pues información o aspectos en la parte de estimar ese intervalo de muerte, el intervalo post-muerte. Pero bueno, una hora específica, no, eso es un mito, no se puede, son intervalos, claro. Nunca es una hora específica. Y si lo dicen así en las series, pues está mal, ¿no? Lo mismo, la búsqueda específica y clean ya me dio el nombre de la persona, jamás va a ser un nombre. Siempre va a ser una coincidencia o es o una identificación o una exclusión o un no concluyente. Pero jamás va a ser asociar, o sea, el experto en dactiloscopía, en lofoscopía, jamás te va a decir, sí, es esta persona. ¿Ah? Claro. Ahora sí, todos los que nos escuchan, vayan, vean un capítulo de su serie favorita y empiecen a observar todas estas inconsistencias. Exacto. Y digan, no, véanla con su familia y díganles, esto no puede pasar porque yo escuché Exacto. que eso no pasa. Uh-huh. Para cerrar, ¿quisieras darle algún mensaje a todos los que nos escuchan, todos los que nos están viendo, algo que quieras compartir? También, si tú tienes un grupo de investigación, o dónde pueden contactarte, etc., es momento. Ok, pues sí, yo creo que ya hablábamos hace rato sobre la parte de generar o crear esta escuela ahora, y el hecho de haber crecido como escuela también quiere decir que pues vamos en buen camino, ¿no? O sea, me refiero, no deja de ser una necesidad a nivel nacional esta ola de violencia que vivimos, esta gran cantidad de personas desaparecidas que cada día sigue sumando a la cifra, ¿no? Creo que tener más expertos o tener más personas interesadas en el área no quiere decir que todos se formen aquí en la escuela, no tenemos capacidad para todos, nos encantaría, pero no es así el caso. Ya hay otras universidades que también están sumándose a una formación de gran nivel para poder abonar a esta emergencia forense, pero lo importante aquí es, desde cualquier trinchera, desde cualquier área, se puede abonar a la parte forense. Y no sé, o sea, por ejemplo, hace poco hablaba con un artista que trata justo temas que tienen que ver con el ámbito forense. Es decir, ella trajo una exposición, bueno, hizo 2 exposiciones asociadas, una parte con la violencia contra las mujeres, y en esta exposición no solo hizo la exposición de los trabajos, sino que se acercó a las comunidades en donde mujeres sufren violencia en casa, doméstica y en su comunidad, y entonces lo que hace es hacer estos como grupos de trabajo para que ellas puedan acercarse y tener como un espacio seguro, ¿no? Y buscar esta forma de generar pues apoyo entre las mismas mujeres del grupo, ¿no? Entonces, este espacio para poder compartir y sentirse un poco más relajadas y seguras, y después que se lleve a una exposición, se me hizo algo súper relevante, ¿no? La artista se llama Elena Martínez Bulia, y trabaja en Mérida específicamente. Digo, desafortunadamente yo no he podido ir a ver sus exposiciones, pero esta es una de las exposiciones por la que yo la conozco, y la conozco porque de forma indirecta ella expone unas huellas, o sea, unas huellas dactilares que se hicieron bordadas, y eso lo hace en esta exposición, ¿no? Entonces, hay más historia y varias personas involucradas en que llegáramos a esto, pero a mí se me hizo muy relevante que primero ella genere estos espacios de confort para las mujeres, y luego en otra exposición que trata sobre feminicidios y personas desaparecidas. Entonces, en esta última exposición que se llama Duelo Colectivo, se me hace como muy relevante que pueda desde su área, que no tiene nada que ver con el ámbito forense, abonar. Y ella dice, hay una necesidad nacional, y yo como artista también puedo abonar desde mi trinchera. Ustedes desde la academia pueden abonar, ustedes peritos pueden abonar, ustedes colectivos pueden abonar. Entonces, yo creo que el área de las ciencias forenses no nada más se tiene que ver como algo que hacen los demás, sino todos desde nuestra trinchera podríamos abonar. Ay, qué bonito mensaje. Y creo que sí, porque a veces solo lo dejamos como, pues que lo hagan ellos, ¿no? Exacto, el perito es el que no sabe, o el juez, no. Pero si estuviéramos justo como más unidos y poder desde lo que nos compete apoyar en algo
el simple hecho de estar atentos, Uh-huh. ¿no? Creo que podría Acercarse. ayudar Uh-huh. bastante y creo que así podría ser más fácil crear espacios más sanos y más confortables donde te puedas sentir seguro, ¿no? Exacto. Creo que a veces es responsabilidad de todos, como el cambio climático, ¿no? Pues que las empresas dejen de consumir menos gases CO2. Pero yo no soy capaz pero tú de... qué estás haciendo, Uh-huh. ¿no? Entonces Exacto. también esta responsabilidad compartida que muy poco se habla y muy poco se ve, ¿no? Exacto, justo eso. O sea, todos podemos abonar, ¿no? O sea, poquito más, menos, nosotros a lo mejor pues tenemos una responsabilidad como academia, las instituciones de impartición de justicia tienen una responsabilidad como institución, pero todos podemos abonar, ¿no? Y yo creo que podemos cerrar esto con esa frase de todos podemos abonar y esta introspección que podríamos hacer desde casa de ¿y yo cómo? ¿Y qué hago? ¿Y ¿no? cómo? ¿No? ¿Qué veo y qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Exacto. Pues ahí lo tienen, mis curiosescos. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me la pasé muy bien. Y muchas gracias por tu tiempo, Chantal. No, al Muchas contrario. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, las puertas están abiertas, como lo digo generalmente. Gracias. Y pues no lo olviden, curiosescos, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @vinculaciónIIM y pues acompáñennos en nuestro siguiente episodio de Sobre Ciencia y otros Business. ¡Adiós! Esto fue Sobre Ciencia y otros Business. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. En Facebook e Instagram nos encuentran como IIM UNAM y en Spotify como Interesante.